Listo, pues ahí está. Buenas tardes a todos. Creo que hay personas nuevas y pues mi nombre es Mario Vega, soy pastor de Calvary Chapel, Agua Caliente, aquí en Tijuana. Pues otra vez, ¿no? El martes pasado no pude venir para que me mantengan en oración, les encargo oraciones. Tuve un preinfarto, estuvo grave la cosa, pero como que todavía hay cosas que hacer acá, ¿no? Gracias a Dios que estoy siguiendo el consejo médico y pues fue el susto más que nada, ¿no? 8 de la mañana y me empezó a dar el soponcio, pero gracias a Dios, siguiendo la instrucción médica, puede que vaya más adelante, ¿no? Le doy primeramente gracias a Dios, por la oportunidad que me da de vivir, porque no ha sido la primera vez, ¿no? Muchas veces me ha sacado de condiciones difíciles y pues ya estamos de regreso. Ah, Te recuerdo que nosotros predicamos o enseñamos la palabra de Dios verso a verso. A través de todo el consejo de la palabra de Dios tomamos un libro completo y lo estudiamos. No tratamos de gritar o mover emociones. Lo único que hacemos es estudiamos una parte de la palabra de Dios con una aplicación y se le pone en la mesa. Yo sé que algunos de ustedes pues vienen de diferentes movimientos quizá, o a lo mejor simplemente de niños conocieron un poco de la palabra de Dios. Hay personas que encontramos fuertes en la palabra de Dios. Yo estuve en esta casa también hace unos 10 años. Estuve en esta casa y pues me da gusto regresar, ¿no? Regresar a casa y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Esto fue para mí un escalón bueno, fuerte. Pude encontrar aquí un cambio, pero siempre y cuando yo tuve que hacer mi parte. Muchas veces creemos que cuando conectamos con Dios, creemos que todo sucede por la magia, ¿no? Porque yo puedo levantar las manos o conocer la palabra de Dios, pero se requiere de que también yo ponga de mi parte, que también yo quiera y necesite salir adelante. Todos tenemos aquí una oportunidad. Yo llegué aquí con una mano enfrente y otra mano atrás, así de sencillo, con una locura tremenda, ya no consumía, pero ya estaba yo en una situación crítica. Me abrieron la puerta y eso fue un milagro para mí, porque no considero que en las condiciones que yo estaba, pues una puerta no se puede abrir, ¿no? Porque te les puedes morir aquí adentro, no sé, mil cosas, ¿no? Pero está en una condición ya de locura, pero gracias a Dios que pudo restablecer mi vida y me ha dado una oportunidad más de vivir. Y pues vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso y vamos a estudiar juntos. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Esta carta que Pablo escribe a la iglesia, viendo cómo la iglesia se comporta, cómo nosotros cuando llegamos a la iglesia buscamos la manera de saber cómo yo voy a ser parte de la iglesia, y a través de esta carta nos damos cuenta que la iglesia no es perfecta, que tú no tienes que ser perfecto para ser parte de la iglesia, que Dios te puede usar así como me usó a mí todo chueco, todavía sigo de repente como hablando solo, y la iglesia no es un lugar perfecto, es un lugar donde personas como tú y como yo calificamos para escuchar la palabra de Dios. Nosotros lo que hacemos es estudiar la palabra de Dios, porque hemos llegado a la conclusión que lo que necesitamos es una comunión con Dios, es conocer a Jesús, y Jesús nos va marcando la manera de vivir día a día. Pero lejos de la perfección, lejos de las emociones, no está mal tener emociones, pero en la palabra de Dios necesitamos nosotros conocerla y aplicarla. Y en esta carta, esta parte de la escritura que vamos a leer el día de hoy, Pablo nos va a enseñar sobre cómo ser administradores. No sé si tú conoces la palabra administrador, y es algo que hacemos todos los días. Yo creo que todos tenemos una conciencia o sabemos cómo administrar, especialmente el dinero. Muchos como yo no supieron administrar y con 50 pesos me volaba la barda y quedaba todo tronado, ¿no? Pero saber administrar la vida física, la vida natural, tu trabajo, tu persona. Cuando tú conoces cómo ser administrador,
de tu persona a través de la palabra de Dios, es más fácil y llevadero llevar la vida. Hay problemas, circunstancias, eso no te vas a librar, ¿no? Pero te vas a dar cuenta que la Biblia nos enseña a nosotros cómo ser buenos administradores, especialmente de las cosas de dentro de nosotros. Todos tenemos un alma, tenemos un espíritu y tenemos una conexión con Dios que se lleva a través de el interior de nosotros. Jesús quiere que tú seas un buen administrador y quería que la iglesia fuera una buena administradora de las cosas de Dios y de las cosas de la misma vida de ellos. Y Pablo le escribe a esta iglesia queriendo y comunicarles que conocieran cómo ser fieles administradores de Dios. ¿Por qué? Porque es importante aprender estas cosas, de ser buenos administradores de las cosas. Yo en mi caso no fui un buen administrador. Todo lo que agarraba en las manos, no sabía ni cómo administrarlo y terminaba siempre en un lugar difícil para mí porque no sabía administrar ni mi vida, ni mi dinero, ni el trabajo, ni mi tiempo. A veces dices, pues ahí como venga. Yo por pensar así, tuve que ir a lugares donde no estuvo bien, ¿no? Estuve recluido mucho tiempo en una prisión federal por muchos años a causa de no saber administrar ni mi enojo, ni mi personalidad. No supe administrar toda mi vida y eso me llevó a mí a lugares donde yo no hubiera querido terminar. Dios quiere que nosotros seamos buenos administradores. Quería que la iglesia en Corinto, a pesar de que tenía cosas buenas, fuera buena administradora. Entonces, la razón es que vivimos en una cultura que solamente valora muchas veces la apariencia, el reconocimiento y la aprobación humana. Con que me aprueben, con que yo me mire bien, con que mi selfie se mire muy bien, estoy en un buen lugar, ya me puedo bañar, con eso es suficiente, pero la vida va más allá de solamente por fuera. Es saber administrar todo lo que Dios nos da. Todo viene de Dios, seas creyente o no, todo lo recibes de Dios. Si tú crees en algún otro movimiento, está bien, no pasa nada. Pídele a Dios que te dirija y pídele a Dios que Él comience a hablar a tu corazón, pero te vas a dar cuenta que todos necesitamos ser administradores de lo que Dios nos da. El pasaje que hoy vamos a ver nos confronta con una verdad a todos y no es una verdad cómoda, es una verdad muy incómoda. Lo que realmente importa no es cómo nos ve la gente, sino cómo nos ve Dios. Y Pablo comienza a redefinir el éxito cristiano, alejándolo del aplauso humano y llevándolo a la fidelidad delante de Dios. Lo que quiere decir Pablo con esta escritura es que no importa cómo la gente te vea, sino cómo te ve Dios. Cómo administras tu vida, cómo administras en esta etapa de tu vida. Tú llegaste a este punto, llegaste a esta casa, llegaste porque tenías una necesidad. Y gracias a Dios que te recibieron en esta casa, te abrieron la puerta. Gracias a Dios porque yo una vez entré por esa puerta y pude ver un cambio que Dios hizo en mi vida. Al principio era renuente con las oraciones, era renuente con las personas que venían a compartir la palabra de Dios, porque tenía mi propia ideología. Pero gracias a Dios que comencé a pedirle a Dios que pusiera en mi corazón esa semilla y pude ver un cambio. Un joven consiguió un trabajo como asistente en una empresa importante. El jefe le dio una tarea sencilla a este joven. Le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar una tarea sencilla, no va a ser tan complicada. Y la tarea que le dio en su trabajo fue cuidar una planta en la oficina. Ese era un buen trabajo, ¿no? Qué buen trabajo que estés en una empresa y te digan, tu trabajo va a ser cuidar esta planta que está aquí. Solamente eso. Y el joven pensó, dijo, pues esto es muy básico para mí, ¿no? Y comenzó a enfocarse en impresionar a los demás con ideas, conversaciones y con proyectos. Pero descuidó la planta. El patrón le había dicho, enfócate en la planta. Pero él dijo, esto es muy sencillo. Él no se enfocó en esa planta y comenzó a hacer otras cosas que no se le había mandado. Descuidó la planta. Después de unos días esta planta se comienza a secar, se comienza a marchitar y muere. El jefe llegó y le dijo, oye, he visto que no le has puesto atención a lo que yo te dije, que cuidaras de esto. Entonces, lo que hizo él, le dijo, si tú no eres fiel en las cosas pequeñas, ¿cómo te voy a poder ascender de empleo? No puedo ascenderte a una cosa más grande en tu vida.
A veces queremos cosas grandes, pero Dios observa nuestra fidelidad en las cosas que ya nos dio. A veces Dios ya nos está puesto en un trabajo, pero nosotros no perdemos el enfoque de ese trabajo al inicio de una oportunidad que tenemos. Lo menospreciamos muchas veces, queremos ir ya más allá, queremos crecer, comenzamos a descuidar lo poco que tenemos y se convierte en una ruina. Vamos a estar en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo del 1 al 9. Y el texto bíblico, ese es el que vamos a cubrir, y el tema para el día de hoy es administradores fieles. Administradores fieles, aquí vas a ver el tema, el título para la enseñanza es administradores fieles. Vamos a ver cuatro enseñanzas sobre los administradores fieles. Vuelvo a repetir que qué importante es saber que todos como personas tenemos una responsabilidad de cómo administrar nosotros. Aquí está la escritura otra vez, la regreso para que la veas, es de Corintios 4, 1 al 9. Es muy importante saber que como personas nosotros tenemos una responsabilidad de ser responsables y ser administradores de las cosas que tenemos de parte de Dios, de parte de Jehová, de parte de Jesús, de parte de cómo Dios nos da una vida, nos da finanzas, nos enseña, nos quiere enseñar a ser administradores de aquellas cosas que nosotros obtenemos a través de Él. 4 enseñanzas, estas enseñanzas son muy prácticas sobre cómo nosotros necesitamos poner y practicar la palabra de Dios. Es importante conocerla, es importante memorizarla, pero es más importante ponerla en acción. Es mejor decir, a ver, voy a considerar en estos 4 puntos qué es lo que Dios me quiere enseñar para mi vida, cómo funciona. Y es así como la palabra de Dios nos va a enseñar a ser buenos administradores. Primeramente vamos a leer Primera de Corintios, estamos en el capítulo 4, vamos a leer el versículo 1. Aquí vas a tener las escrituras puestas. Si tienes una Biblia, también puedes acompañarme en tu Biblia. Yo voy a utilizar una traducción, Nueva Traducción Viviente. Cualquier traducción que tú tengas, puedes seguirme ahí. Vas a ver algunas discrepancias en la manera de la traducción, pero vamos a seguir el texto bíblico. Dice, Primera de Corintios capítulo 4, verso 1. Así que Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quien se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. ¿Cómo llegamos a nuestro estudio verso a verso el día de hoy? ¿Qué estuvimos viendo en el estudio pasado? Bien, la iglesia, estuvimos viendo que la iglesia no es solamente un edificio o un edificio cualquiera, sino es el templo de Dios. En la historia de la iglesia hemos visto cómo las personas siempre han traído el pensamiento que Dios les da y lo plasman en un edificio. Algunos hacen edificios con algunas cruces, otros los ponen con una silla muy elegante para el que las personas creen que es el enviado de Dios. Les llaman, también les ponen nombres como el apóstol, como el ungido, y la gente comienza a formar ideas y comienzan a formar templos. Algunos ponen imágenes, algunos están sin imágenes, pero la idea real en la palabra de Dios es que la iglesia no es un edificio, sino somos nosotros mismos. Este es el templo de la morada donde Jesús quiere actuar, quiere enseñarnos cómo vivir en nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la iglesia no es un edificio, sino es un grupo de creyentes que se reúnen en un lugar, eso entonces cambia toda la perspectiva de lo que nosotros conocemos como iglesia. La relación de Pablo con los corintios. Pablo tiene una relación con los corintios y observa una vez más el versículo 1. Dice, así que a Apolos y a mí, considéranos, dice una vez más, considérenos como simples siervos de Cristo, a quien se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Pablo dice, así que mírenos simplemente como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo quería que ellos entendieran que él no era tampoco una persona tan especial,
sino que era, pues al igual que todos, con defectos y virtudes, que también tenía problemas y conflictos, que no era perfecto, ni Apolos, que era el compañero de la enseñanza y la predicación con Pablo. Él quería que la iglesia supiera que como iglesia sí hay unas posiciones, algunas personas que usa Dios, pero que tenemos que verlas con cierta humildad. Él decía, mírenos como simples siervos de Cristo. Cuando nosotros aprendemos a mirar a los demás desde los ojos de la servidumbre, las cosas cambian. Cuando nosotros venimos a esta casa y miramos las cosas desde los ojos de la servidumbre, que yo no vine a ser servido, sino a ver qué puedo yo hacer también. Y luego la pregunta dispara, pero pues yo estoy pagando renta, yo estoy pagando por un poco de comida, ¿por qué tengo que hacer esto o aquello? Esto nos enseña que este corazón o esa manera de pensar, entonces está siendo una manera de pensar, no sé, ¿cómo podría decir? Muy por arriba de alguien. ¿Cómo más podría ser? Una manera de pensar que errónea, ¿no? Porque estás pensando exactamente como tú dices, por encima de los demás. Pablo no quería que la iglesia tuviera ese concepto de ellos, porque muchas veces tú llegas a lugares donde las personas que están puestas para enseñar caes en el ridículo, y lo digo así, de comenzar a adorar al hombre. Oh, no, fíjate que fulano de tal, no, y empiezas a hablar y empiezas a ponerlos en un lugar demasiado alto. Lo único que necesitamos es mirarnos con respeto a aquellos que traen la palabra de Dios, con respeto a aquellos que te guían en la oración, con respeto al que te sirve, el cocinero, por ejemplo, aquí, te sirve de buena gana, pero muchas veces nosotros comenzamos a pensar mal de ellos. Por ejemplo, el administrador de esta casa. Muchas veces tenemos peleas internas, peleas en el corazón, en los sentimientos, con aquellos que administran estos lugares. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Yo muchas veces los tuve en este lugar, también me comporté así. Lo que Pablo quería era exactamente eso, que nos miremos, dice él, simplemente como servidores, como administradores, como alguien que ha sido puesto para administrar el uno con el otro. Pablo corrige la perspectiva de los corintios de esta manera. No somos celebridades, no somos nosotros personalidades espirituales, ni tampoco tú lo eres. Simplemente somos siervos, administradores, mayordomos de las cosas que Dios nos dio. Y las cosas con las que Dios nos puso en un lugar para poder compartir. No somos dueños tampoco del mensaje de la palabra de Dios, decía Pablo. Somos responsables de administrarlo fielmente. Aquellos que comparten la palabra de Dios, aquellos que comparten una oración en la mañana aquí, ellos no son dueños de eso, no están queriendo sentir más que tú. Simplemente ellos han nacido en el corazón, Jesús les ha puesto en el corazón el deseo de compartir, y eso es bueno. No te están compartiendo algo que te va a hacer daño, te va a beneficiar. La palabra administrador implica que algo nos fue confiado. En el nivel personal, Pablo quería que cada una de las personas que eran parte de la iglesia en Corinto, ellos supieran que eran administradores de las cosas que Dios les había puesto en la mano. ¿Qué te ha puesto en la mano el día de hoy a ti para que administres? Primeramente tu vida, ¿cierto? Después tu trabajo, tu familia, la relación con las personas que te rodean. Te ha puesto también, te ha dado dinero, ¿cierto? A través del trabajo no lo haces gratuitamente, ¿cierto? Te da para que comas, para que vistas. Te ha puesto algo en las manos porque Él quiere que tú lo sepas administrar bien. Lamentablemente, la humanidad caída, arrastrada por el pecado, ¿qué es lo que hacemos? No lo sabemos administrar, lo digo por mí. Yo soy una persona que todavía no he aprendido completamente cómo ser administrador de las cosas. Y eso es difícil porque no es fácil administrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de repente yo, si traigo un poquito más de dinero, estoy pensando cómo lo voy a gastar. ¿Qué más necesito cuando muchas veces ya estoy bien? Y de repente se me dispara en la cabeza, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otro suéter me puedo comprar? ¿Qué otras chanclitas me puedo comprar? ¿Qué otra comida me puedo comprar? Pero no pienso en el ahorro, en mi futuro, porque ya tengo cierta edad. ¿Cómo le voy a hacer después que ya
yo tenga una cierta edad. Entonces, recuerda que la palabra administrar implica que algo nos fue confiado. Algo te fue confiado a ti, primeramente tu vida. Eso es muy importante. ¿Cómo la vas a administrar? Yo la administré con tocho morocho. Así la administraba, de todo lo que se me viniera. 50 pesos y ya estaba con la locura encima de mí. No lo sabía administrar y terminaba en lugares que yo no quería estar. Pero un día me di cuenta a través de estos pasajes bíblicos que la palabra de Dios no se equivocaba, que la vida me la había dado Dios y me la había puesto en mis manos para que también yo la administrara. Recuerda que no son cosas que te pertenecen. Por la gracia de Dios, por la fidelidad de Dios, es que nosotros tenemos el día de hoy una vida, un trabajo, una casa, un techo. Tenemos, hay reconciliación con familia. No sé si tú lo has tenido recientemente. O no sé si recientemente ha llegado alguien a tu vida. Recientemente a mí llegaron los hijos más grandes que yo tengo. Que hubo abandono, yo los abandoné, yo me porté mal con ellos. Y hace poco regresaron. Hace poco me hablaron, hey, ¿cómo estás? Ya hubo una restauración y eso no es porque yo fuera o hice algo por ello. Fue la gracia de Dios. Recuerda que lo que Dios nos pone en la mano no nos pertenece, solo quiere Dios que tú lo administres. Y aquí encontramos nuestro primer punto de aplicación en este estudio bíblico. La primera enseñanza sobre los administradores fieles es que somos siervos y administradores. La primera enseñanza sobre los administradores fieles es que nosotros somos siervos y administradores. Esa es nuestra identidad. El que tú consideres que tú te vas a servir a ti mismo y a los demás, que vas a servir a Dios, quizá alguien de aquí puede decir, oye, a mí me gustaría servir a Dios. Aquí, cuando yo estuve aquí, ese pensamiento siempre estaba en mi corazón. ¿Cómo puedo yo servir e ir más allá? Yo me veía al espejo y decía, no, ¿cómo vas a poder? Si estás bien tronado, ¿cómo crees que vas a poder? Pero seguía orando, seguía sintiendo que podía hacer algo más por mi vida. Cuando yo entendí que yo era simplemente siervo de Dios y un administrador, comencé a buscar que eso era mi identidad. Debemos dejar de vivir como protagonistas y comenzar a vivir como responsables de lo que Dios nos ha confiado. Necesitamos comenzar el día de hoy a comenzar a administrar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero, que es el tesoro. Necesitamos aprender cómo administrar. El tiempo es muy importante. ¿Sabes que muchas personas no sabemos administrar nuestro tiempo? No lo sabemos administrar. Descansamos menos, a veces dormimos menos, queremos trabajar más. Luego de repente trabajamos menos y queremos dormir más. Después queremos comer mucho y luego le bajamos. Y es un desbalance en cómo administramos aquellas cosas que Dios nos está dando. Especialmente el tiempo, especialmente tu vida. Necesitamos nosotros dejar de vivir de esa manera y comenzar a administrar las cosas que Dios nos dio. El tiempo, por ejemplo. Buscar una estructura de tiempo. Aquí se levantan las personas a cierta hora, ¿cierto? Pero cuando estamos en un lugar donde no nos tocan la puerta o nos levantan, comenzamos nosotros a perder esa estructura del tiempo. Dios es el dueño del tiempo y de tu vida. Dios te ha dado el tiempo. Te levanta a ciertas horas y te manda a acostar. Aquí a ciertas horas se apaga la luz, se termina el día y cada quien a su cama. Pero ¿qué pasa cuando ya no estamos en un lugar como este? Es muy importante que hoy aprendamos a administrar nuestro tiempo. Los dones. ¿Qué es un don? Es el regalo aquel que Dios da al hombre, aquellas cosas por las que tú puedes tener una vida decente, como saber trabajar, saber hacer ciertas obras. Hay buenos cocineros, hay buenos albañiles, hay buenos jardineros. Hay personas que tienen estos dones, estos talentos, pero también tenemos que saber administrarlos. Sabes que muchas veces hay buenos albañiles y se regalan por nada. O no, es que solamente necesito con 20 pesos que me des. Y te avientas un trabajo que el patrón dice, wow, qué barato me salió este vale. Lo voy a agarrar y no lo dejo ir. ¿Por qué? Porque no sabemos administrar nuestros talentos, nuestros dones. Buenos pintores, buenos jardineros. Si tú has recibido estos regalos, dale gracias a Dios
y utilízalos y vive bien de ellos. No tienes por qué regalarlos, Dios te los ha regalado para que tú tengas una buena vida. Hay personas que saben atender a las personas bien, como atención a clientes. No regales tu tiempo, no regales tus dones y talentos. Vive de ellos honestamente, vive de ellos bien. Aquí hay café, mira. Anda buscando el café. La familia también. Necesitamos nosotros ser administradores de la familia. Nuestra propia familia y la familia con la que convivimos el día de hoy. No hace daño conocerte. No hace daño conocernos entre nosotros y no desperdiciar el tiempo en lo que estamos aquí porque podemos hacer grandes amigos. Llegamos enojados a estos lugares. Yo llegué enojado, llegué frustrado, pero ¿era culpa de los demás? No, era mi culpa. ¿Por qué yo me enojaba con los demás? ¿Por qué yo tenía que hacerlos a los demás pagar por el enojo, la ira y el resentimiento que yo traía? Entonces, cuando yo me doy cuenta que la familia también es un regalo de Dios, que esta casa es un regalo de Dios, que esta mesa es un regalo de Dios, que estas recámaras donde tú descansas es un regalo de Dios, que Dios te está dando una oportunidad para comenzar de nuevo. El ministerio también es un regalo de Dios. Aquellos que Dios nos ha dado también a nosotros la manera de ministrar una iglesia, de venir y ministrar el espíritu con la palabra de Dios de las personas, el alma, entonces también es un regalo de Dios. Y yo necesito saberlo hacer. Necesito poner todo mi empeño como un servidor y con amor a cada uno de ustedes. Yo no los conozco a todos, pero vengo porque sé que una palabra de estas puede cambiar tu vida. Estoy seguro que una palabra de estas puede cambiar el rumbo de una vida de ustedes, porque en su momento lo hizo conmigo. Alguien vino, oró por mí, alguien vino, dio la palabra de Dios y yo comencé a pensar guiado por la palabra de Dios. Observa lo que Lucas escribe sobre este tema. Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Un siervo fiel y sensato. ¿Qué es la palabra sensatez? Bueno, la palabra contrario a la sensatez es la insensatez. O sea, la sensatez es estar en un término donde ya estás conscientemente pensando, donde ya la conciencia se ha sido despertada y tú ya puedes estar pensando correctamente. Y Dios dice, aquel siervo al cual yo le he dado cosas y piensa sensatamente, entonces evalúa lo que Dios le ha dado, el tiempo, los dones, la familia, esta casa. Se pone a pensar y dice, bueno, estas cosas vienen de Dios. Voy a tratarlas como que vienen de Dios. Voy a hacer de mi vida lo mejor, los mejores cambios, porque sé que vienen de Dios. Voy a ser sensato. Yo en un tiempo antes fui insensato, porque todo lo hacía con insensatez, sin pensar. Llegaba algo a mi mano y así se iba. Salía a la calle y perdía el tiempo. Me iba a sentar a un parque. Salía de aquí y me iba a sentar a un parque todo el día. Lo llegué a hacer, porque era insensato. Mi manera de pensar no iba más allá de decir, oye, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Entonces, Dios, Jesús habla en Lucas de la sensatez. Un siervo sensato. Ahora, para esto Pedro describe la mayoría o la variedad de dones que Dios nos ha dado. Observa los dones que Dios nos ha dado en Primera de Pedro. Primera de Pedro, no la tengo aquí, pero te la voy a leer. Primera de Pedro 4 verso 10. Estas son la variedad de dones que Dios le da a las personas. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servir a los demás. Una variedad de dones. Dios, de su amor, nos ha dado muchos dones, tanto físicos como espirituales, ¿cierto o no? Sí tenemos nosotros, la mayoría, casi todos nosotros tenemos 1, 2, 3 o más dones. Sabemos hablar, sabemos comportarnos, sabemos trabajar, sabemos nosotros administrar algunas cosas, pero Dios quiere que tú sepas ser administrador fiel. Una cosa es ser administrador, pero la otra es ser un administrador fiel. Que tú no te robes de una bolsa a la otra.
Porque yo puedo hacerlo, yo puedo ser fiel en este lado, pero me la aviento para este lado y hago como que nadie me ve. Una cosa es ser administradores de las cosas que Dios nos ha dado y otra es ser administradores fieles. Que le pongamos fidelidad a lo que Dios nos ha dado. Que seamos fieles a nuestra vida, porque Dios nos ha dado una vida, seamos fieles a ella. Que cuidemos de esa vida, que protejamos esa vida, que seamos cuidadosos fielmente, porque acuérdate que solamente hay una y rápido se va. Yo lo experimenté la semana pasada. En realidad yo sí sentí que iba a morir en ese momento. En realidad lo sentí. El ataque fue muy fuerte. Sentí exactamente lo que un ataque al corazón conlleva, los síntomas. Ahorita estoy siguiendo las indicaciones médicas para poder continuar adelante, pero fue algo que yo sí experimenté que hasta ahí iba a llegar. Yo dije, se acabó y pues me puse en las manos de Dios porque tuve tiempo y gracias a Dios dormí por un rato y cuando desperté estaba bien, estaba ya estable y gracias a Dios ahorita puedo ir poco a poco siguiendo las condiciones que el doctor me ha puesto. Ahora, si entendemos quiénes somos, entonces surge la siguiente pregunta inevitable. Se trata de que entendamos que somos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Lo entendemos eso? ¿Entiendes qué es ser administrador de las cosas que Dios te ha dado? Bien, si entendemos esa parte, entonces aquí viene una pregunta. Vamos a ir a Corintios capítulo 4, versos 2 y 5. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Este es Pablo hablando. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Este es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Ahora bien, dice Pablo, el que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Hace un momento estábamos hablando de solamente no ser un administrador, sino ser un administrador fiel. Yo puedo ser un buen administrador de una empresa, pero comienzo a rascar, comienzo a pellizcar, comienzo a llevarme. Sí soy un administrador, pero no estoy siendo un administrador fiel. En las cosas de Dios, en las cosas tan hermosas que Dios nos ha dado, como dones, talentos, la vida, ¿es algo muy precioso o no lo es? No sé para ti el día de hoy si es precioso, pero para mí lo es. Hoy puedo decirte que la vida es preciosa para mí, es muy preciada. No es que sea bonita, sino preciosa de preciada. De que es muy buena la vida para mí, es de mucho provecho. Entonces, ahora bien, el que recibe el cargo de administrador debe de ser fiel. Dios no nos evalúa por popularidad, resultados visibles o éxito aparente, sino por la fidelidad. Aquella persona que sabe administrar bien su vida va a ser una persona que es fiel a quién mismo, a Dios y a él mismo, ¿no? Yo voy a ser fiel a mis principios, a lo que yo creo, a lo que yo soy. Necesito ser fiel a mi persona. ¿Qué pasa cuando una persona menosprecia su propia vida? ¿Cómo se ve? Que tú menosprecies tu propia vida. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente no sabiendo tener un comportamiento con mi propia vida. ¿Cómo lo voy a poder hacer con los demás? Pablo incluso dice que no le preocupa el juicio humano. No te preocupes por lo que los demás piensan. No te preocupes si los demás piensan que tú ya eres una persona, ay, ahora sí ya está derecho, ahora ya habla mejor, oh, fíjate, ahora ya ahora sí cuida el dinero. Ay, vente, vamos a comprarnos una comida, fíjate que gané bien. No, yo ahorita no porque necesito ahorrar. Hey, no te importe lo que digan. Tú estás siendo fiel administrador a lo que Dios te dio, ¿cierto? Pablo estaba diciendo, a mí no me importa lo que ustedes puedan pensar. Me importa que yo estoy siendo fiel a los principios de los cuales Dios me está enseñando a ser un administrador fiel. Dice él que él no le preocupa el juicio humano y ni siquiera mi propia evaluación. El único juicio que cuenta es el Señor,
quien examina lo oculto del corazón. Yo tengo que saber que a mí lo único que me importa es lo que Dios piensa de mí. Que estoy siendo yo fiel administrador de las cosas que me dio. Estoy siendo fiel administrador de mi vida, de mis dones, del dinero, de la familia, de lo que Dios me puso en las manos. Si a los otros no les gusta, pues lo siento. Yo no puedo correr la carrera que los demás desenfrenadamente llevan. Yo tengo que mirar que eso le agrada a Dios y decir, Dios, gracias, porque ahora sí sé que esto te agrada a ti. Aquí encontramos la segunda enseñanza sobre los administradores fieles. La segunda enseñanza o el segundo punto de práctica es ser hallados fieles. La segunda enseñanza sobre los administradores fieles es ser hallados así, ser encontrados fieles o encontrarte fiel. Nuestra identidad, primeramente, es como siervos y administradores. ¿Recuerdas que es el primer punto de aplicación? Es nuestra identidad, luego nuestra responsabilidad. Aquí necesitamos tener una responsabilidad. Y la responsabilidad es que yo sea responsable conmigo mismo. Deja de ser responsable con los demás, pero conmigo mismo. Si yo comienzo a ser responsable conmigo mismo, le voy a quitar carga a los demás. Carga a mi familia, carga a mi patrón, carga aquí a la casa, porque a veces con uno que está aquí, que no tiene ese pensamiento, parece que estuviera 1,000,000. Y parece que nos estuviéramos comportando como niños, que ni siquiera comprendemos. Entonces, primeramente encontramos en este estudio bíblico nuestra identidad, que es ser siervos administradores fieles. La segunda es que nuestra responsabilidad es encontrarnos siendo fieles con nuestras propias personas. No vivas para agradar a la gente. No bases tu valor en las opiniones de los demás. No bases lo que tú vales por lo que los demás dicen. Oh, no, este camarada porque invita todo, no, es de aquella. No bases tu personalidad en eso, sino en quién eres tú. ¿Quién te conoce mejor que tú? Tú mismo. Tú sabes quién eres, pero muchas veces nos despersonalizamos escuchando comentarios, escuchando a los demás que nos aplauden cuando hay. Pero ¿qué tal cuando no hay? Sáquese, hijo, y quién sabe qué tantas. Vámonos por allá, no quiero qué compa ni qué nada. ¿Por qué? Porque las personas, lamentablemente, así muchas veces nos ven. Entonces, no vivas agradando a la gente, no bases tu valor en opiniones humanas, vive con una conciencia alineada a Dios. Vivir con una conciencia de que yo lo que estoy haciendo en esta etapa de mi vida, lo voy a hacer mejor que como lo hice el día que yo entré aquí. Recuerda que esto es un parteaguas. Estamos aquí porque queremos mejorar, no sé tú, pero hay muchas personas aquí que quieren mejorar. Pero hay otras personas que han llegado aquí solamente a descansar y no han visto que esto puede ser una escalera, puede ser un trampolín para que vayas y tengas una mejor vida todavía, ¿cierto? Pero si nosotros no pensamos de esa manera, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Simplemente vas a seguir haciendo lo que siempre has hecho. Simplemente estar dormido, no despertar, no estar buscando mejorías con tu vida. Entonces, vivir con una conciencia alineada a Dios es bueno. Necesitamos despertar la conciencia y decir, oye, ¿sabes qué? Creo que este lugar me va a servir para yo comenzar a administrar bien mi vida. Llévatela esa, llévate esa frase. Llévatela y examínala y piensa y ora en ella. De hoy en adelante voy a ser consciente de que estoy en un lugar donde yo puedo ser una mejor persona, un mejor cristiano, un hombre que puede ser mejor que lo que yo fui. Puedes lograrlo. Estás en el lugar correcto. No importa tu edad que tengas, no importa en la edad que estés ahorita, no importa en la condición que estés, lo puedes hacer tomado de la mano de Jesús. Yo creo que lo puedes lograr. Pásale. Gálatas 1:10 dice así. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, dice Pablo, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. El objetivo es ganarme el favor de Dios, ser favorecido por Dios y ser agradecido por Dios.
No te preocupes si los demás no te dan las gracias, pero tienes que saber que ganarse el favor de Dios es lo mejor que ganarte el favor de la gente. Yo busco ganarme el favor de Dios todo el tiempo, porque el favor de Dios va más allá que el favor de la gente. Dios me puede favorecer con salud, me puede favorecer con un buen trabajo, me puede favorecer con una vida sin complicaciones. Dios puede favorecerme de esa manera, por eso yo busco el favor de Dios. La gente me va a fallar, el favor de Dios no te va a fallar. Yo te animo a que busques como Pablo, busca el favor de Dios. ¿Cómo lo puedes buscar el favor de Dios? ¿Dónde lo encuentras? Sabes que está bien cerca de ti, en una oración. Cierra tus ojos cada noche y busca el favor de Dios. Señor, favoréceme el día de mañana si me lo das. Favoréceme en mi trabajo, favorécenme en mis finanzas, favoréceme con mi familia. Favorécenme en la salud, en mi vida. Favorécenme en este lugar. Encuentra el favor de Dios, porque el favor de Dios es lo que nos va a mantener hasta el final. No el favor de la gente. No busques el favor de la gente porque la gente te va a fallar. Busca el favor de Dios. La importancia de poner atención a la palabra de Dios. Es muy importante que pongamos atención a lo que la palabra de Dios dice. Si tú no eres un lector de la Biblia, te animo a que leas la Biblia. De verdad, lee la Biblia. Yo no estoy en contra de que tú te reúnas en cierto lugar. Yo no estoy en contra de eso. Pero reúnete en un lugar. Ve a la iglesia. Busca ese lugar donde tú puedas crecer en una enseñanza sana. Pero lee la Biblia. Y ahí te vas a dar cuenta que el favor de Dios es tan inmenso y tan maravilloso para ti como un gran tesoro que te puedes encontrar. Pero es importante conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Jeremías 17:10 dice, pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa. El Señor conoce tu corazón. El Señor tiene una recompensa para tu vida. Él investiga, Él ve el corazón, Él sabe lo que hay dentro de tu corazón y si tú lo buscas en verdad, con un corazón sincero, espera recibir el favor de Dios. ¿Cuál es el favor más grande que Dios te puede dar? Se llama salvación, a través de la gracia, a través de ofrecerte una vida eterna. Y claramente hay muchas bendiciones aquí en la tierra de parte de Dios. Todo comienza aquí en la tierra. No te vas a librar de muchos problemas y de muchos conflictos. No va a ser una vida perfecta, pero de la mano de Dios puedes vivir y llevar una vida más llevadera. ¿Nuestro objetivo cuál es? Mira el objetivo del cual Pablo está hablando. El objetivo lo encontramos en Mateo 25, verso 21. El amo lo llenó de elogios y le dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Si nosotros somos fieles en las cosas pequeñas, comienza con algo pequeño de tu vida. Comparte de tu trabajo, comparte de tu vida, comparte del compañerismo con tu familia. Comienza con las cosas pequeñas para que Dios te vaya haciendo crecer. Pero cuando dejamos de vivir para la aprobación humana, enfrentamos otra batalla interna. Vamos a ver esa batalla interna. Primera de Corintios capítulo 4, 6 al 7. Dice, amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así, que tienen que Dios no les haya dado? Si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Qué te hace mejor que los demás y qué tienes que Dios no te haya dado? Los corintios estaban llenos de orgullo y se comparaban unos con otros. Ellos buscaban hacer grupos, uno con otro, identificarse uno con otro, como sucede en cualquier parte, ¿no? Tú nada más te vas con aquellos que tú crees que son como tú. Y comienzan las personas ahí en la iglesia en Corinto, comenzaban a hacer eso. Ellos estaban llenos de orgullo y se comparaban mejores unos que otros. Y Pablo los confronta diciéndole, todo lo que tenemos proviene de Dios. Muchas veces pasa en estos lugares y pasa en la iglesia que las personas que tienen más tiempo en la palabra de Dios
las personas que son más maduras espirituales comienzan a hacer sus grupos. Y el que va llegando brilla por la ausencia, no hay nadie que lo reciba. Y por ahí por poco a poco se va acercando con alguien. Y se da cuenta que no es como bienvenido. Luego los que van a mitad de crecimiento espiritual también hacen un grupo. Aquellos que tienen un poco de solvencia económica y que traen un buen carro, hacen su grupo. Y luego, sí es cierto, ¿verdad? Lo has visto. Y luego de repente las damas de la caridad hacen su grupo. Y comienzan a voltearse y al que va llegando nuevo se siente así como raro. ¿Qué está pasando? Pablo lo que dice es que, hey, todo lo que viene proviene de Dios. Todo lo que tienes proviene de Dios. Si ya tuviste un buen trabajo y todo, pues proviene de Dios. No te jactes, no te sientas como que eres algo más que los demás. De hecho, aquel que es más espiritual, pues, tiene que ver por el que es menos espiritual, por el que va llegando. Así cada uno de nosotros podemos recibir a aquel que va llegando, aunque lo mires mal, aunque tú ya tengas un buen trabajo, ya tienes un tiempo en la casa, recibirlo de buena manera. El orgullo es olvidar la fuente de donde vienen las cosas que tú tienes. ¿En qué te conviertes cuando tú comienzas a pensar y a creer de esa manera? Te conviertes en una persona orgullosa. Eres muy orgulloso porque ya tú platicas con el pastor, con la esposa del pastor, porque ya tocas un instrumento y porque ya están ahí, ya hacen un grupito y ya se sienten como que no somos nada. En absoluto, solamente somos personas comunes y corrientes que necesitamos mostrar que la humildad. El tercer enseñanza sobre los administradores fieles las encontramos aquí. La tercera enseñanza sobre los administradores fieles es el orgullo espiritual. El orgullo espiritual existe. Conforme vamos creciendo en las cosas, comenzamos a levantar más la nariz. Comenzamos a sentir como que nadie nos merece. Comenzamos a caminar en una línea así como de un orgullo demasiado grande, como que nadie nos merece. Hay muchas personas que, pues no creo que aquí no pasa, estoy hablando de otra casa, en esta casa no es otra, es una casa lejos de aquí. Ok, la primera fue nuestra identidad, la segunda es nuestra responsabilidad. Ahora encontramos la lucha, porque ser fieles a Dios se requiere de una lucha. Ser administradores de las cosas de Dios se requiere de una lucha, o a poco así es de sencillo. Necesitamos luchar todo el tiempo para que nosotros podamos conseguir cierta humildad, porque caemos en un orgullo espiritual. La humildad nace cuando reconocemos que todo lo que somos y tenemos es por la gracia de Dios. Que todo lo que nosotros viene a nuestra vida es porque Dios nos ha dado la oportunidad de obtenerlo. Te digo, yo te animo a que te sigas reuniendo en el lugar donde vas. Síguete reuniendo, sé fiel a la palabra de Dios como te la ha revelado Dios en ese lugar. Crece espiritualmente. Vayan, síganse reuniendo. Yo no vengo a tratar de decirles, oye, yo tengo las... No, al contrario. Cada quien sea fiel a donde va. Amen a los lugares a donde van. Entréguense por completo. Vayan a los estudios bíblicos. Tengan una vida que Dios les muestre cómo vivir. A mí me toca venir aquí, qué bueno. Pero cada uno de ustedes haga todo lo posible para buscar el ser fiel administradores de las cosas que les ha dado y con humildad traten su vida. Recuerda que la humildad nace cuando reconocemos que todo lo que somos y tenemos viene de la gracia de Dios. Que todo lo que poseemos, si tenemos ayuda, hay algunos que tenemos ayuda del otro lado, algunos de nuestros hijos nos mandan $1 o $2. Y eso es bueno. Dios te lo está mandando, Jehová te lo está mandando. Él te lo está mandando, te lo está regalando, te lo está dando porque Dios quiere que tú estés bien. Algunos tenemos un buen trabajo y esa es la gracia de Dios. Cuando entendemos eso, entonces estamos actuando con humildad. No hay espacio para la arrogancia en el reino de Dios. No hay un espacio para ser arrogantes en las cosas de Dios, en las cosas que Dios te ha puesto en tu mano. Observa cómo Santiago lo dice. Santiago dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra de movimiento. Todo lo que es bueno, perfecto, es un regalo que desciende de Dios. Tu vida, tu trabajo, tu salud, el techo, la comida,
si tienes una pequeña empresa que has estado trabajando en ella, no sé, puede que tengas ya un contacto con tu familia, que ya estás fuera de las calles, que si tú viviste como yo en una condición de calle y ya tienes un lugar, todo esto es bueno y es agradable y Dios quiere que lo tengas, pero es un regalo que desciende de Dios, para que sepamos que no es porque yo lo sé hacer muy bien, sino porque Dios me lo da de su mano y de su amor. Vamos a ver un consejo. El consejo lo encontramos en Romanos capítulo 12, verso 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, dice Pablo, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Lo que Pablo está diciendo es un gran consejo. No vamos a creernos más que los demás. Vamos a evaluarnos exactamente por lo que somos y por lo que tenemos. Y darle gracias a Dios por lo que nos has dado. Dicen que el problema con algunos cristianos no es que Dios no los use, sino que cuando Dios los usa una vez, ya quieren tarjeta de presentación que diga instrumento oficial del Espíritu Santo disponible para todos ustedes. Ya quiere una tarjeta de presentación, órale. Si nada más te está usando, Él no quiere que tú te jactes de ello. Solo te está usando, solo quiere que compartas la palabra de Dios, que compartas la sabiduría que tú tienes en el lugar donde te reúnes. Si tú estás yendo a un cierto lugar, comparte con los demás eso que estás aprendiendo. Porque claramente... Pienso que si te dejas usar bien por el Espíritu Santo correctamente, Claro. Pues van a salir las cosas bien, ¿no? Exacto. Sí, claro, sí. Esa es una buena perspectiva, que van a salir las cosas de acuerdo a como Dios las está planeando. Así es. Cuando el orgullo entra, la perspectiva se distorsiona y entonces necesitamos ver la realidad desde los ojos correctos. ¿Cuál es tu realidad el día de hoy aquí? Mi realidad cuando yo estuve aquí fue que yo necesitaba cambiar la manera de vivir. Yo necesitaba cambiar mi manera de vivir. Esa fue mi realidad. No me gustó, ¿eh? Ya, ¿cómo? Tienes que cambiar la manera de vivir. Para mí, esa fue mi realidad. Y entonces comencé a ver y a trabajar desde mi realidad, a poner los pies en la tierra y confiar en Dios. Yo no lo hubiera podido hacer solo. Te confieso que no pudiera haber salido solo si no hubiera confiado en Dios. Vamos a terminar en los versículos 8 al 9. Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaremos reinando con ustedes. A veces pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor. Condenados a muerte, nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto que la gente como para los ángeles. Dice Pablo, ya tienen todo lo que quieren, ya se han hecho ricos. Ahora, va llegando, el cristiano va llegando a un nivel donde está siendo enriquecido espiritualmente y por consecuencia en lo demás. Cuando creces espiritualmente, creces en trabajo, en finanzas, en familia, todo crece. Entonces Pablo les dice, ya tienen todo lo que quieren, ya se han hecho ricos. Y esto es una gran ironía a la cual Pablo habla. Los corintios se sentían espiritualmente exitosos, pero los apóstoles vivían sufrimientos, desprecios y sacrificios. Ellos dicen, ya están ricos, ya se enriquecieron, porque ya veo que están como levantaditos. Ya veo como que ustedes espiritualmente ya son más exitosos y se miran como que ustedes han alcanzado y todo lo que están escuchando lo están simplemente o bateando o están poniendo su punto de vista. Esta ironía de lo que está hablando Pablo es que ellos se sentían de esa manera y Pablo y los discípulos que iban a visitar a esta iglesia todavía sufrían desprecios, había muchos sacrificios que estaban haciendo. Entonces el contraste en esta escritura es que el cristiano no es una plataforma de comodidad, sino un llamado a la entrega, a no ponerte cómodo. El que es administrador de las cosas de Dios y de su propia vida nunca está cómodo. Siempre están buscando mejorar, pero por el lado bueno, por el lado que Dios manda a que nosotros podamos buscar una mejoría. No te quedes donde estás. Tanto en lo espiritual como persona espiritual, donde te estés reuniendo, trata de crecer.
Si hay un lugar donde te estén dando un estudio bíblico, tómalo en el lugar donde estás yendo. Conviértete en un conducto de la palabra de Dios que estás aprendiendo. Tú lo puedes hacer. Conviértete y comienza a crecer en tu empresa, en tu trabajo, donde estás tú empleado ahorita. Comienza a buscar. Órale a Dios, búscalo y dile, Señor, ayúdame a crecer en esto. Yo te animo a que pienses de esa manera. Entonces, exactamente. Así es. Así es. Pablo dice, nos están poniendo al final del desfile porque cuando en el Imperio Romano había una derrota hacia otros pueblos o reyes, después de la derrota los ponían a todos los prisioneros que habían agarrado en la guerra, los ponían en un desfile, desnudos, azotados, para vergüenza, porque eran soldados de mucha prominencia que habían sido derrotados. Entraban los reyes, entraba el ejército que los había derrotado, y luego atrás los traían en cadenas arrastrando, y era un espectáculo porque la gente se burlaba de ellos. Y Pablo se sentía así. Dice, hey, nos traen amarrados, nos traen atados, como derrotados, como alguien que ha sido totalmente, y ustedes se sienten como que no somos dignos de ustedes. Aparte venimos a traer la palabra de Dios y parece que nos quisieran agarrar a pedradas. Y eso muchas veces pasa. Así vemos nosotros a las personas. Muchas veces decimos, y estás pensando y ideando. Y está bien. No tenemos ningún conflicto con ello. Nosotros solo hacemos lo que el Señor nos envía a hacer. Cuarta enseñanza y la última. Cuarta enseñanza sobre los administradores fieles. El costo del verdadero servicio. El que tú seas un administrador fiel de lo que Dios te ha puesto en tu mano tiene un costo. Y no es fácil, ¿o a poco sí? Que te enseñes a ahorrar, que te enseñes a administrar tu vida, tu salud, tu tiempo, tu familia. ¿A poco es fácil? Lo digo por mí, porque cuando yo no sabía administrar las cosas me era muy difícil. Y había un precio y tiene un costo el verdadero servicio. Seguir a Cristo implica sacrificio. Claramente Jesús ya llevó el sacrificio en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Él con su sangre nos compró. Él nos regaló la gracia a través de la fe. Él nos ha prometido una vida eterna. Él ya hizo esa parte. Pero seguir a Cristo también hay una lucha y hay un sacrificio. No todo va a ser fácil, ni cómodo, ni va a ser reconocido. No se te va a reconocer tan fácil que tú le digas, ¿sabes qué? Es que la neta no puedo ir porque estoy ahorrando. ¡Ah! El escándalo para los demás, ¿no? No va a ser reconocido tu esfuerzo. No todo va a ser fácil y cómodo. Hay personas que piensan que venir al cristianismo o reunirte en una iglesia o conocer a Dios y comenzar a ser parte de un estudio bíblico, querer ser ministro de la palabra de Dios o como le nombren en la congregación en donde tú te estás reuniendo. Muchas veces las personas piensan que van a ser reconocidos y aplaudidos. Y sí, de hecho pasa, pero también tiene un costo. Tiene un costo porque te vas a desprender de tu tiempo, vas a aprender a amar a las personas sin esperar a cambio mucho. Entonces, no todo será fácil, cómodo o reconocido, pero vale la pena vivir para lo eterno. Vale la pena ser un administrador fiel de lo que Dios te ha dado. Segunda de Corintios, capítulo 4, 8 y 9, dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. La gracia de Dios es que se nos ha concedido padecer por Cristo. Siempre va a haber una manera distorsionada de los demás hacia ti si estás siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando habla de eso, hay una parte de la Biblia que dice Dios, para las personas que son perseguidas, dice que por amor a nosotros, Dios va a acelerar los tiempos, va a cortar los tiempos. Es correcto. O sea, que va a llegar el día que Dios va a decir, saben que ya estuvo, ya déjenos en paz. Ya está. Ya estuvo. Hasta aquí. Párenle a su rollo. Sí. Está escrito. O sea, es correcto. Y para todo hay un día, para todo hay un tiempo. Así es. Cálmense porque les puede pasar esto. Así es.
les pasa. Está escrito. Es correcto, lo creemos. Entonces, al final la pregunta no es si estamos cómodos, sino si estamos siendo fieles. Dios no está buscando personas exitosas según el mundo, sino administradores fieles según el cielo, sino buscar ser administradores con las cosas que Dios nos ha dado. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo administras. No se trata de todas las riquezas que puedes tener espirituales, físicas, culturales, sino cómo las estás administrando. No se trata de cómo te ven, sino de cómo te está mirando y te encuentra Dios. Hoy es un buen día para hacer un inventario espiritual, hacer una retroalimentación en tu vida con preguntas y comenzar a preguntarte, ¿estoy viviendo como dueño o como administrador de mi vida, de mi tiempo, de mi talento, de mi tesoro? ¿Busco aprobación humana o fidelidad divina? Son buenas preguntas para hacernos. ¿Estoy caminando en humildad o ya me brinqué la barda del orgullo? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio del servicio o no quiero pagarlo? Mejor me quedo como estoy. Porque al final del día lo único que importará será escuchar bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que vamos a escuchar. Todos vamos a estar frente al trono blanco. Todos vamos a estar frente a Jesucristo. Ahí no va a estar tu mamá, tu papá, tus primos, tus parientes. Ahí no va a estar casa de oración del migrante. Ahí vas a estar tú. Y qué bueno escuchar bien, buen siervo y fiel con las cosas que yo te di. Dios nos puso en este lugar por una gran razón. Nos cree suficientes. Entonces, ser administradores fieles es importante. ¿Cómo estás administrando tu vida? Y si no lo habías administrado o no habías escuchado lo importante que es administrarla, te animo a que lo hagas hoy. Hazlo hoy, comiénzalo a hacerlo, administra toda tu vida lo mejor que puedas. Haz planes, pónselos delante de Dios. Órale al Señor y dile, Señor, tengo estos planes con mi vida, con mi tiempo, con mi salud, a los años que me quedan, no sé cuántos años tenga cada uno de ustedes, pero planeen las cosas y den un paso de fe. Den un paso de fe, confíen en Dios, que Dios va a sustentarles el paso. Una cosa bien importante es nacer de nuevo. Y este es el final y el mensaje del servicio, este es el mensaje más importante. Fíjate, hay muchas personas que han estado sentadas en una silla en la iglesia, hay personas que han nacido de nuevo y que han obtenido la promesa de salvación, pero hay personas que no lo han hecho. Hay personas que no saben qué es nacer de nuevo, que es importante nacer de nuevo, que la Biblia nos habla de nacer de nuevo, que para que nosotros digamos soy cristiano o para que yo obtenga los beneficios que Dios me ofrece, una vida, la oportunidad de escucharme en las oraciones, yo necesito nacer de nuevo. La palabra de Dios nos enseña cómo nacer de nuevo. Un cristiano no es cristiano porque conoce la Biblia o porque se reúne en cierto grupo. Un cristiano no es cristiano porque va a un concierto de alabanzas o porque se sabe el corito de yo tengo un amigo que... No, o sea, no eres cristiano por eso. La única manera de ser cristiano es naciendo de nuevo. Un hombre, un judío de mucha prominencia, educado, conocía la ley, se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Él le dijo, hay que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué habla la Biblia sobre nacer de nuevo? Dos cosas. Es en arrepentimiento. A través de la fe recibes un regalo que no mereces, que se llama la gracia, la salvación. Que si yo me arrepiento y le digo al Señor, ¿sabes qué? Lo he hecho mal. No lo he hecho bien, perdona mi pecado, Señor, te lo dejo aquí delante de tus pies, por favor, perdóname. Y por fe creo que Él me puede salvar y lo acepto como mi único salvador. Aquel que hace así, hace esta oración, el Señor promete salvarlo en el momento. Yo te quiero preguntar a ti y aún a los que están en línea mirando el servicio, ¿te gustaría nacer de nuevo? ¿Te gustaría el día de hoy nacer de nuevo? Sé que algunas personas ya han nacido de nuevo, te vemos. Sabemos que hay personas que han nacido de nuevo, hay personas que muchas veces dicen, no, yo estoy bien así, yo así me quedo. Está bien, pero nacer de nuevo es la parte más importante porque nos ofrece una vida eterna. ¿Te gustaría nacer de nuevo?
Si tú quieres nacer de nuevo, levanta tu mano. Bien, te vemos, claro que sí. Vamos a seguir orando por aquellos que nacen de nuevo. Vamos a seguir orando por las personas que sinceramente están buscando renovar su vida. Vamos a orar, de verdad, hay un gran cambio naciendo de nuevo. Se hace una vez, se compromete uno a Dios y eso es lo mejor que te puede suceder. Es la pregunta más importante que vas a tener que responder, ser nacido de nuevo. Les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar y vamos a orar por las personas que hoy están naciendo de nuevo. Vamos a orar.